Bienvenidas y bienvenidos a No Me Cuentes Cuentos, a esta tercera edición de Noviembre Violeta, donde ponemos en relieve el talento empresarial canario. Hoy tenemos en el programa a una artista comunicadora que ha hecho del silencio su mayor fuente de creatividad. Tras un ictus y una pérdida auditiva que marcaron su camino, transformó su experiencia en un motor de inspiración y emprendimiento. Es la creadora de Lo que el silencio escucha, un proyecto artístico y social que combina teatro, literatura, collage y comunicación para visibilizar la hipoacausia y reivindicar la belleza de las diferencias sensoriales. Alba Bonet, bienvenida. Bueno, estoy súper emocionada, me encanta. Quería conocerte y ya por fin se ha dado la oportunidad, así que súper bien. Sí, yo la verdad que tenía también muchísimas ganas de entrevistarte y de compartir también a nivel mundial, ¿no? Que nos escuchan tantas personas esta historia y quién es Alba, ¿no? Más allá de las etiquetas profesionales. Sí, porque decía el otro día en una presentación que yo digo que soy una mujer sorda y emprendedora, pero que eso no me define ni sorda, ni emprendedora, ni ninguna etiqueta. Nosotras somos algo más allá de todo esto, ¿no? Pero es verdad que nos tenemos que definir de alguna forma porque el silencio en mi caso me ha venido impuesto y decir que soy una persona sorda es explicar exactamente lo que ocurre, ¿no? Que no escucho. Alba, ¿cómo descubriste en el arte una forma de expresarte y de comunicarte más allá de las palabras? Vale, pues todo empezó cuando pues yo tengo una enfermedad degenerativa que se llama otosclerosis bilateral, que significa que un oído se va quedando sordo con el paso del tiempo, pero que el otro también le acompaña, por eso bilateral. Y todo empezó ahí porque esa pérdida auditiva tenía que ser progresiva y fue mucho más rápido de lo normal. La tiene mi madre, la tiene mi abuelo, la tiene mi tía, es hereditaria, sobre todo como en mujeres, ¿no? Es como más común en mujeres, pero es algo familiar, es un legado que tengo, es como tradición, ¿no? Como la paella de los domingos, pues en mi familia somos casi todos sordos y ya nos lo tomamos con humor porque decimos, madre mía, en vez de dejarnos coches y pisos nos dejan la herencia de ser sordas, pero ahí hemos encontrado una fuente de inspiración muy grande porque, claro, nos acompaña de toda la vida, ¿no? Esta enfermedad, desde que naces hasta que mueres, tienes esta enfermedad degenerativa. Pero además, en un momento dado de mi vida, cuando yo tenía 28 años, me dio un ictus y el trombo se quedó parado ahí en el oído. Claro, eso me arrebató el 80% de la audición que tenía, que era más bien poca. Así que de la noche a la mañana no escuchaba nada. Yo pasé una temporada muy mala porque ahí tuve que aceptar que ya no me iba a quedar sorda con el tiempo, sino que de repente, de la noche a la mañana, ya no tenía este sentido. Pero pensé mucho en este tema, en cómo darle la vuelta a esta desgracia que te pasa y cómo enfrentarte a ello a través del propio silencio. Y con el paso del tiempo me di cuenta de que el silencio muchas veces a las personas oyentes también les da miedo, porque tenemos la costumbre de no querer estar solos o solas para no pensar, para no profundizar en nuestro desarrollo personal o profesional y ponemos la tele, ponemos un podcast, buscamos a gente, ¿no? No queremos estar solos. Hay gente que le da muchísimo miedo estar sola y en silencio. Y ahí me dio por pensar que tanto oyentes como personas sordas necesitamos abrazar ese silencio y convertirlo en algo que realmente nos sume y nos aporte, ¿no? Ya sea de forma tranquila o, pues, por ejemplo, para conocerte mejor, para hablar contigo mismo, que muchas veces nos hacemos preguntas incómodas y tenemos que saber responderlas. Y todo esto me hizo pensar que si yo ofrecía al mundo una visión del silencio a través de las artes que ya sabía hacer, porque yo soy actriz, pues entonces sería maravilloso, ¿no? Un paquetito que se llama Lo que el silencio escucha, donde tú vas a encontrar una inspiración, una historia de motivación y aparte de eso, da igual que no seas sorda. Tú ahí también te puedes sentir identificada. Tenemos collages, tenemos podcast, tenemos un documental que está en YouTube colgado para que la gente pueda entender cómo vive una persona sorda desde el principio del día hasta el final. Y bueno, todo eso me hizo también crecer mucho personalmente y profesionalmente como artista.
Claro, que me llama muchísimo la atención, ¿no? Tu perfil de Instagram que tienes pues en la biografía artista sorda, ¿no? Porque no es un trabajo que quizás sea pues de biblioteca, de estar en el ordenador, sino que tiene que trabajarse, ¿no? Con personas, con música, con sonido y eso, vamos, le suma muchísimo más valor a lo que haces. Sí, porque además nos pasa una cosa a todas las personas que cuando nos vamos a presentar nos ponemos las etiquetas de profesionales sobre todo o de formación o qué es lo que nos define, ¿no? En este sentido. Pero como somos algo más allá, como bien te decía al principio, yo he indagado a través de todas estas artes, del collage, a través de la escritura, a través del teatro, y me he dado cuenta de que somos tan ricas cada una en general, ¿no? En el mundo somos todas tan ricas que podríamos pasarnos haciendo un montón de investigación profunda sobre nosotras mismas y descubriendo cada día. El problema es que no tenemos tiempo, ¿no? Para eso. Decir, que yo no tengo tiempo, estoy trabajando con la familia, haciendo muchas cosas. Pero si realmente reservas un ratito de tu día a descubrirte a través de artes escénicas o artes o artísticas o manualidades o música, al final descubres muchísimos matices de tu persona. Totalmente. Alba, Mm. ¿cómo te enfrentas a estos escalones con los que te encuentras? Porque, por ejemplo, para esta entrevista yo misma te pregunté, mira, ¿cómo nos podemos organizar, no? Porque existe mucho desconocimiento y afortunadamente, pues la tecnología hoy en día nos ayuda. Mm. Yo ahora mismo estoy con dos audífonos, uno en cada oído, pero por ejemplo este no va y no te estoy escuchando con el otro porque se conecta por Bluetooth, pero hay muchas personas sordas que no tienen o bien recursos económicos para tener estos audífonos o bien no tener estos en concreto que tienen tanta conectividad, ¿no? Entonces ahí hay un problema y un obstáculo bastante grande porque no sabes cuando tú tienes un ictus de repente y no sabes exactamente lo que te ha pasado, pero sí sabes que te has quedado sorda, lo primero que haces es buscar ayuda y hay mucha información que no se corresponde con la realidad, ¿no? Puedes ir a una óptica y comprarte unos audífonos que no te sirvan o que no te hagan bien o que no te acostumbres a ellos, ¿no? Entonces, hay todo un mundo que descubrir en este sentido de la hipoacusia porque no tenemos la suficiente investigación ni formación real de formación de calle sobre este mundo, ¿no? Entonces, ¿dónde vas cuando te pasa algo así? ¿Qué es lo que vas a consultar que te ayude realmente? Y este proyecto también entra dentro de lo que el silencio escucha, para superar estas barreras, ¿no? Te voy a contar en unos minutos una historia muy bonita. Se llama Un payaso en el desierto y es una anécdota que me sucedió a mí realmente. Dentro de lo que el silencio escucha tengo varias anécdotas de este tipo que cuentan obstáculos, pero lo cuentan de una forma creativa, como a mí me gusta contar las cosas. Y esta en concreto se llama Un payaso en el desierto porque hice un viaje en 2007, todavía no me había dado el ictus, pero ya me estaba quedando sorda. Y yo me encontré en un poblado berebera muchos niños que no habían visto un payaso nunca. Y yo era Tomasa la payasa. Yo soy actriz, como te digo, y ahí tenía un personaje que giraba mucho por toda España, por los teatros. Y entonces yo dije, bueno, pues Tomasa la payasa tiene que contar a estos niños cosas que les interesen, como por ejemplo educación en valores, cuentos del desierto, ¿no? Que, vale, pues entonces ahí lo que me di cuenta es que tenía un problema y era el lenguaje, ¿no? Que al final yo no hablaba árabe y pregunté si había algún artista que me pudiera acompañar y traducir, pero me dijeron que era muy difícil porque en Marruecos pues los artistas tenían que tener un carnet de artista que daba el rey. Bueno, al final dije, bueno, pues lo voy a hacer yo. Con mímica. Pero un día antes, en una terraza de un zoco de una población cercana, me subí a tomarme un té en esa terraza y al lado se sentó un señor que abrió una mochila y de la mochila salió una peluca roja. Era un payaso. ¿Pero qué hacía un payaso en el desierto, Raquel? Qué increíble, por favor. O sea, yo no me lo podía creer y yo como pude, en mi inglés raro, le dije que al día siguiente tenía una actuación con los niños, que quería hacerles una actuación y fue para allá. Apareció vestido de payaso con su peluca, tengo fotos, hicimos esa actuación y cuando se fue el payaso después de todo el día, el jefe del poblado bereber me dijo...
Esto solo pasa aquí en el desierto y si te gusta estar en una duna sola escuchándote a ti es porque te gusta lo que oyes y atraes todas estas cosas, ¿no? Hay gente que no le gusta el silencio, no le gusta escucharse porque no le gusta lo que oye. Y así acaba esta anécdota del payaso en el desierto para que entendamos que a veces los obstáculos, el silencio en este caso, se pueden convertir en algo maravilloso y mágico como me pasó en aquel momento. Qué pasada, yo te iba a preguntar algún momento significativo en tu carrera, pero yo creo que este es uno de ellos. Sí, sí, pero mira, tengo otro que se llama Alquimia para Clara, porque yo haciendo de payasa, de Tomasa la payasa, una vez tenía una actuación para una niña de 3 años, Clara, y esa misma tarde del cumpleaños, unas horas antes, me llamaron que la mamá de Clara había fallecido y que no se podía hacer el cumpleaños. Y claro, en ese momento para mí fue muy significativo porque me dio a entender que la vida al final es así, ¿no? La vida se va y de repente un día estás y otro no, y de repente todo se desmorona. Por eso hay que cuidar tanto esta vida y estos momentos y estos detalles, ¿verdad? Y ese día yo dejé pasar el tiempo porque eso se me quedó ahí grabado y quería hacer algo con esto, ¿no? Pero dejé pasar el tiempo y la vida. Y un día, de repente mi prima me dijo que había conocido a un chico, a un hombre que era viudo y que tenía una hija que se llamaba Clara. Y hablando con él, se dio cuenta de que esa niña tenía una payasa contratada el día que iba a cumplir los 3 años. Y mi prima dijo, pues esa payasa es mi prima. Y yo fui al cumpleaños de Clara cuando cumplió 12 años. Después de tantos años, entendí por qué eso me había quedado dentro y era porque tenía que suceder después de muchos años. Hoy en día Clara está en mi familia y tiene un hijo que se llama Alfredo, un bebé que dentro de poco tendrá a Tomás a la payasa en su cumpleaños. Joder, qué bonito. No, Alba, la Sí. verdad es que tienes unas experiencias y sobre todo me llama la atención tu forma de afrontar la vida, ¿no? Con todo lo que viene detrás. Exacto. Ahí es cuando me di cuenta de que realmente todo lo que pasa lo podemos convertir en una historia que tiene su lado bueno y su lado malo, por supuesto, no hay que maquillar nada, pero que sí que hay que enfrentar la vida con creatividad y positividad, porque al final las mujeres artísticas y también las mujeres empresarias, emprendedoras, necesitan un impulso muy fuerte, un motivo. Un motivo para que cuando tú te vas por peteneras, como digo yo, que tienes muchas cosas que hacer y a veces olvidas ese motivo. Ese motivo tiene que ser tan fuerte y tan sólido que puedas volver ahí y saber por qué empezaste. Alba, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo como mujer? Porque sí es verdad que tienes como estas ciertas limitaciones, pero ya en el mundo artístico es complicado y siendo mujer pues se dificulta un poquito más. Sí, yo le decía el otro día también en una entrevista a una periodista que es que ser mujer, actriz, emprendedora y sorda es una combinación que es un cóctel que lo agitas y te lo tomas y a ver qué pasa, ¿no? Porque yo empecé a emprender muy, muy joven y ahí me di cuenta de que no me tomaban en serio y una de las cosas de las por qué no me tomaban en serio era por ser mujer. Y esto lo digo siempre y lo digo bien alto porque es así y es mi experiencia. Entonces, ahí sí que me encontré un obstáculo y yo veía que mis compañeros lo tenían más fácil que yo, masculinos. O sea, al final era una realidad. Yo me preguntaba el por qué, siempre. De hecho, de pequeña, cuando era muy pequeña, me empecé a dar cuenta de estas cosas en el colegio y empecé a decirles a mis profesores que yo quería ser un chico. Y me pintaba bigote y hacía todas estas cosas, ¿no? Y entonces yo lo cuento desde mi experiencia vital, esto es lo que a mí me ha pasado y yo sí he tenido ciertas dificultades para emprender siendo mujer. Sí, la verdad que ha sido un camino, pero tienes una trayectoria espectacular y para mí ha sido un placer tenerte aquí estrenando la tercera temporada del Noviembre Violeta, donde damos esta visibilidad a las mujeres. Muy bien, pues yo encantada, Raquel, para cuando queráis. Un beso muy fuerte para todas y mucho ánimo con todo lo que tengáis entre manos. Muchísimas gracias, Alba. Nosotros seguimos con unos minutitos musicales aquí en No Me Cuentes Cuentos.